Hola, ¿qué tal? Este video va dirigido para los alumnos de tercer año de la Escuela Secundaria Técnica y Agropecuaria número 6 en la asignatura de Historia. Y bueno, ya hemos acordado que en la medida que no se tuvieran clases por motivos diversos, íbamos a tratar de solventar esta situación grabando videos de la clase para que ustedes los consultaran y que no nos fuéramos atrasando más de lo que ya lo estamos. Bueno, estamos en el bloque 2, la Nueva España desde su consolidación hasta su independencia, particularmente en el tema de conceptos para comprender el periodo. Bien, la temporalidad del siglo XVIII, pero nos vamos a enfocar en la segunda mitad de dicho siglo. Además, el espacio es Nueva España, que para esta época sigue siendo una colonia perteneciente a la metrópoli, es decir, a la corona española. Bien, en cuanto hacia la población, para esta época, los indígenas se han repuesto, así como su descendencia mestiza. ¿Por qué? Bueno, recordemos que cuando los españoles llegaron, eh, conquistaron más bien, disminuyó la población indígena por varios factores. Uno de ellos es por la explotación en los sectores productivos que les interesaban a los españoles, minería, agricultura, y otro punto por las enfermedades que viajaron junto con los españoles y que victimaron a los indígenas. Bien, pero bueno, para esta época los indígenas se han repuesto y la población es mayormente de su género. Bien, en lo que concierne al crecimiento, uno de los aspectos fundamentales es la creación de redes comerciales dentro de todo el virreinato de la Nueva España, que conecta al norte, al centro y al sur. Sin embargo, por ejemplo, tenemos a la zona sur, que queda muy rezagada porque no está del todo conectada con, no está del todo conectada comercialmente con las grandes zonas que es el norte y el centro. Entonces, básicamente eso va marcando su rezago. Característica de que principalmente la población aquí es indígena. Pasamos a la zona norte, recordemos que la zona norte es minera y lo que buscan es ampliación, es decir, descubrimiento de más zonas mineras. ¿Bajo qué condiciones? Bien, sí son productivas porque de las zonas mineras se obtiene la plata y es uno de los recursos más peleados dentro del virreinato. Sin embargo, se mantienen aisladas, es decir, están muy lejos del centro simbólico del poder, que es la Ciudad de México, donde se consolida el poder virreinal. Como ejemplos de estas zonas aisladas tenemos, bueno, Guanajuato, que es una zona minera, es de las más viejas, pero en dicha expansión van mucho más al norte del virreinato, llegando a las Californias y a Tamaulipas. Aquí la cuestión es que la ruta comercial sí va a estar demasiado lejana con respecto, repito, a lo que es el centro del poder del virreinato de la Nueva España, que en este caso es la Ciudad de México. Características de las redes comerciales. Bueno, se van mejorando a través de que, pues de que en las regiones que se conectan, o son grandes productores de agricultura o de ganadería, esas mismas propician que la población aumente, porque ahí, repito, se dinamiza la economía mediante dos actividades principales, que es la agricultura y la ganadería, recayendo en lo que van a ser lograr las mejores condiciones de vida para la población de la época. Bien, ¿qué es lo que controla el virreinato? Porque ahí llega toda la riqueza. Bueno, controlan lo que es el estanco del tabaco, los sellos y la plata. Me imagino que tendrán duda en qué son los sellos. Bueno, son importantísimos para avalar cualquier título. En este caso, por ejemplo, de propiedad. Si no llevan el sello de la persona facultada para dar veracidad de que una propiedad, por ejemplo, te pertenece a ti, pues simplemente es inválido que esa propiedad pertenezca a tu persona. Es por eso que los sellos son tan importantes controlarlos. En la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Los dos consolidan riqueza, pero dentro de sus características internas, es decir, como constitución de ciudad, en el centro de su ciudad se consolida lo más sobresaliente de la época. Es decir,
independientemente de lo que es la iglesia, el gobierno local y la plaza de armas, que así están constituidas muchos de los centros de las grandes ciudades, en sus alrededores inmediatos van a vivir las grandes familias, me imagino peninsulares y criollos, y en las periferias, en las zonas más alejadas, indios y mestizos. De esa manera va a estar constituido las ciudades. Podemos concluir que entonces el crecimiento de las ciudades se debe, sin duda, al esfuerzo y el crecimiento de los grandes sectores económicos, que es la agricultura y la ganadería, mismos que van a enlazar grandes redes comerciales y que en búsqueda de una mejor condición de vida, la población va a acudir a esos lugares. Continuamos con el siguiente subtema, que es desarrollo de redes comerciales, y esto se debió principalmente al auge minero y al crecimiento de las ciudades. Se ven beneficiados por dos factores. Primero, las haciendas que vimos en clases anteriores que tienen diverso estilo, por así decirlo. Las haciendas del norte son ganaderas, las haciendas del centro y bajío cerealeras, las haciendas del sur azucareras y más hacia el sureste nequeneras, es decir, cada hacienda tiene una actividad agrícola y ganadera diferente. Bien, su producción pues es de autoconsumo y el excedente de producción pues lo ponen a disposición, sobre todo en las grandes ciudades. Bien, también por otro lado los misioneros al norte, que son miembros que pertenecen a la religión, pues no solo se dedican a la parte ideológica, sino también eh, son hacendados, por así decirlo, tienen sus tierras y estos mismos venden su producción, pues lo venden en las ciudades. Si nos damos cuenta, todo lo que se produce tanto en haciendas como en las tierras de los misioneros va a recaer en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque se concentra en las grandes ciudades. Bien, así también los misioneros del norte abastecen a los presidios del norte. Los presidios son aquellos lugares fronterizos de la Nueva España, pues donde se tiene, ya sea la misma población o militares, se encargan de vigilar y mantener el control en la frontera de Nueva España con otras zonas. Los riesgos que se tienen en las redes comerciales, pues principalmente van a suceder en la Ruta de la Plata. Posiblemente en su trasiego pueden encontrar algunos bandoleros que pueden asaltar el cargamento comercial del mineral y quedarse con la plata. Ahora, ¿qué pasa con los puntos muy lejanos, por ejemplo, muy al norte, con respecto a la Ciudad de México? ¿Cómo hacían los comerciantes para adquirir determinada especie agrícola o ganadera? Bueno, creaban un punto comercial intermedio llamado ferias, en las cuales tanto las personas que vendían como los que adquirían, se les hacía menos cuesta arriba el viaje y podían adquirir ya sea desde caballos, que se utilizaban mucho en el trabajo agrícola, ya sea para jalar la carreta o por sí solo, además de especies agrícolas como el maíz y azúcar. Bueno, ya para concluir, veremos el tema del papel económico de la Iglesia y las grandes fortunas mineras. El espacio sigue siendo Nueva España y bueno, tener en cuenta que la Iglesia no solo tiene un poder ideológico, sino tiene un poder económico importante que los va a convertir en promotores del movimiento económico dentro de la Nueva España. Ellos son dueños de tierras y escuelas, es decir, son productores agrícolas. Y su capital es creado a partir del diezmo, que es el 10% de lo que tienen las personas, de lo que ganan las personas, y las obras pías. Las obras pías es, por ejemplo, cuando muere alguna persona, sobre todo alguna persona que acumula mucha riqueza capital, heredan a la iglesia cierta cantidad
para que a su muerte se le realice un número determinado de celebraciones religiosas para que su alma descanse en paz. Recuerden que la población en la Nueva España es única y sencillamente católica. Ahora bien, ya que estamos hablando de la iglesia con un alto sentido de poder económico, ante la ausencia de bancos, ellos mismos se convierten en prestamistas que van a financiar proyectos ya sea de comerciantes o de mineros. De esta manera van acumulando riqueza y consolidan su poder. Por otro lado, en cuestión de lo que tiene que ver con la minería, para el siglo XVIII Nueva España es el productor principal de este metal. Su crecimiento se va a basar por la aplicación de instituciones como el Consulado de Minería, el Banco de Minería y la Escuela de Minería. En el consulado se vigila cuánto se produce, a dónde se lleva, es decir, hay un estricto control sobre la producción minera dentro de la Nueva España. El Banco de Minería, pues para aquellas personas que se quieren lanzar a descubrir yacimientos mineros en el norte, se les da cierto préstamo para que se dediquen a la empresa del descubrimiento de la plata. Y la Escuela de la Minería, pues para todas aquellas personas que incursionan en este sector productivo, pues tengan mejor conocimiento sobre cómo se debe de trabajar el recurso minero. Además, tienen la libertad de comerciar con otras colonias, por ejemplo, el Virreinato del Perú. Por ejemplo, el Real Potosí es una zona minera muy importante del Virreinato del Perú. ¿Cuáles son las zonas productivas o productoras más importantes de la plata? El Bajío y el norte, lo que ya se descubre para esta época, Tamaulipas, California y Texas. Es decir, son territorios geográficamente muy alejados de lo que es el centro del virreinato, en este caso la Ciudad de México. Ejemplos de grandes fortunas mineras, tenemos el de Pedro Romero de Terreros, que es un peninsular que además de haber acumulado riqueza por la minería, pues también tiene a su disposición haciendas. Todo lo anterior, nos estamos dando cuenta que los sectores económicos en la Nueva España son muy activos y que hay particularmente sectores que llaman bastante la atención en sentido económico, en este caso la producción de la plata y los estancos. Por consiguiente, cuando la corona española empieza a tener problemas, es decir, empieza su etapa de decadencia y empieza a tener problemas con potencias como Francia e Inglaterra, pues se ven obligados a aplicar ciertas normas, reglas a sus dominios en América, a sus colonias, y uno de ellos, por ejemplo, va a ser la aplicación de los vales reales, en las cuales la corona española solicita, por así decirlo, dinero de sus colonias, y como ellos no tienen con qué pagar, devuelven un vale real en la cual pactan un posible pago, el cual pues muchas veces nunca va a llegar. Eso va a causar descontento en la población novohispana que tiene riqueza y que se va a ver disminuida por el requerimiento de la metrópoli de sus riquezas, ya sea que vendan sus tierras o que cedan su capital para los costos de guerra de la corona española.